Vietnam y buenos días, Buenos Aires y todo el mundo en esta nueva jornada. Programa número 6, me confirma del otro lado. Yo ya iba a meter la pata nuevamente, nuevamente iba a decir cualquier cosa. Así que el sexto, ya mismo lo anoto para no equivocarme. Este sexto programa, sexta emisión del Noticiero, así que les damos la bienvenida. Buenos días, buena mañana, pese o gracias a esta lluvia que lava veredas. Hay que ver el lado positivo de las cosas también. Y si hay algo bueno de la lluvia es que limpia las veredas. A veces también pisamos un charquito y quién no, por no decir cada vez que llueve, caigo en una baldosa floja y me siento Indiana Jones esquivando. Así que Ciudad de Buenos Aires hay que hacer algo con las veredas. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Hoy de lo que vamos a hablar es de un montón de contenidos, de lo que está pasando no solo en Argentina, sino también en el resto del globo. Y vamos rápidamente a contarles que, entre otras cosas, en instantes nomás vamos a charlar con Ángela Belandia. Ella es la cabeza, el alma mater de Latinoamérica, un programa que habla de la actualidad también, además de la música y de la cultura de la región. Vamos a hablar sobre hoy, 9 de abril, es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto en Colombia. Así que vamos a hablar en instantes con ellas para ver cuál es el presente y cómo se arrastra este pasado y de cara al futuro en el país hermano de Colombia. También vamos a refrescar algunas de las medidas y restricciones en relación al anuncio del presidente Alberto Fernández en el día miércoles por la tardecita, en aislamiento en la residencia de Olivas, y a ver qué es lo que pasa con la actualidad argentina en materia de COVID-19. Obviamente vamos a tener contenidos audiovisuales, un poquito del panorama cultural. Esto en la voz, en las palabras de Victoria Duclos-Sibuel, que también forma parte del team del Noticiero, que está ahí del otro lado también, con las redes sociales y todo lo que van dejando ahí para escuchar en los cortes. Eso no es todo, vamos a tener nuestro columnista de fútbol. Y si digo columnista de fútbol en el Noti, no nos referimos a otro, en el fútbol masculino obviamente, que Federico Marchi, así que lo vamos a tener acá dentro del estudio como nos gusta pelear, debatir y analizar un poquito el presente del balompié. ¿Vamos a escuchar música? Sí, vamos a escuchar música. Ya pidieron un par de cositas, así que Iván, atento ahí, José también, que ya pidieron. Vamos a hablar con Carmen Fernández, nuestra especialista, nuestra referente en materia de perspectiva de género y actualidad política y social en nuestro país. Vamos a hablar, y como acostumbra ella, vamos a tener un término para aprender hoy y vamos a hablar de temas que muchas veces pueden ser tabú. Hablamos de Argentina y el mundo, hablamos de Colombia, hablamos de la región. Vamos a también compartir con Jaime William desde Perú, porque este domingo hay elecciones presidenciales y tenemos que ver qué es lo que pasa, porque lo que pasa en un país acontece y genera consecuencias en otro. Así que todo eso y mucho más, eso no es todo, mucho más vamos a tener en este Noti. Nos escriben al WhatsApp de la radio, nos pueden mandar audios. Incluso invitamos también que si hay algún tema que quieren que se trate, nos pueden mandar un audio, preguntar y vamos a tratar de resolver o por lo menos reflexionar acerca de los acontecimientos que suceden en Argentina y en gran parte del globo. Así que bueno, 73 60 49 07 más 54 911 si quieren agregar el número completo en WhatsApp, y es 73 60 49 07. Yo ya tengo el mate listo porque ya inmediatamente ahora voy a compartir unas palabras ahí con Ángela Belandia. Como dije recién cuando la presenté, ella es la voz, el cerebro, el corazón y el espíritu y la fuerza de Latinoamérica, que los jueves a las 23 horas se emite por Punto Cero y tiene que ver con el presente de Colombia y toda la región. Angie, ¿estás ahí del otro lado? Sí, hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenos días a todos los oyentes y los televidentes de Noticiero. Un placer estar acá, debuto hoy, mi primer día, invitación a este noticiero. Y la verdad que es un día muy importante para la memoria colectiva en Colombia, para no pasar por alto, digamos que hemos sufrido una violencia continuada durante más de 70 años. Y qué bueno que tengamos en cuenta esto para compartirlo con el resto de Argentina y pues del mundo.
No, por favor, gracias a vos, Angie, por compartirlo. Además, sabemos que terminó muy tarde el programa y con todo lo que requiere hacer una emisión en vivo, que es mucha energía, mucho cansancio, y sin embargo acá, bien tempranito, estás al pie del cañón. Hoy justamente mencionamos que es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto en Colombia. Si querés, como para ponernos un poco en contexto, ¿qué significa esto del conflicto en Colombia? Claro que sí, Diego. Bueno, a partir del 2012 se ha venido gestando de alguna forma esta reconciliación y importancia de la memoria colectiva en Colombia en torno a la violencia. Y esto se conmemora el 9 de abril por justamente este magnicidio que se dio en 1948 del líder sindical, siquiera uno de los más importantes del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, que originó el Bogotazo, este estallido social que no solo dividió al país entre conservadores y liberales como ya lo estaba hasta ese momento, sino que también dejó una resaca de dolor y de muchas víctimas de ese estallido social que aún todavía no hemos podido olvidar y que seguimos recordando para no repetirlo, ¿sí? A partir de este momento en el que vemos que nuestro líder, una persona que era muy allegada al pueblo, que luchaba de alguna forma por escuchar y por ser la voz del pueblo colombiano, que hasta ese momento había sido acallada por la oligarquía, se produce el asesinato en plena capital, justamente antes de las elecciones presidenciales, un candidato que era muy fuerte para poder llegar a ser presidente en Colombia, ¿no? En una Colombia conflictiva y en una Colombia que hasta ese momento seguía muy violenta y quería llegar a apaciguarse con la llegada de un candidato diferente a la presidencia, pero bueno, no fue así y de esa manera comienza una lucha interna que hasta el momento no se ha podido detener. Y quiero decir una frase que siquiera representa este momento histórico que sigue y que avanza y que no ha podido de alguna forma sanar. Y es que, bueno, justamente Jorge Eliezer Gaitán decía, la oligarquía no me mata porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. Pues bueno, no han durado 50, sino más bien 73 años desde esta frase histórica y aún no se calman las aguas, ¿no? Estamos hablando de un conflicto armado que no solamente involucra a disidentes de distintas agrupaciones armadas, como en este caso serán las FARC, ¿no? Que en el 2016 firmaron un tratado de paz en La Habana, pero también se trata de otros grupos al margen de la ley que no solamente delinquen desde la selva de Colombia, sino que también lo hacen desde la capital del país, de cuello blanco, con toda la impunidad, con toda digamos, la facilidad que tiene la política para poder acallar esto, y que el pueblo colombiano lo sabe, que el pueblo colombiano lo vive, lo sufre, y aún así, de alguna forma, a veces callamos este sufrimiento porque tenemos miedo, ¿no? En Colombia pasa algo que de verdad es muy importante, y es que debemos visibilizar a las víctimas, porque son estas víctimas las que nos van a ayudar a hacer una reconciliación verdadera con el país, ¿sí? A partir del 2016 nos dimos cuenta los colombianos que en realidad no solamente se trata de un tratado de paz de boca para afuera, sino que se trata más bien de una reconciliación del país como ciudadanos, ¿no? En esta guerra lo más fiero, digamos, es que nos estamos enfrentando colombianos contra colombianos, ¿no? Que la guerra se está haciendo entre el mismo pueblo y que son ellos los que pierden, somos nosotros los que perdemos, las personas que estamos desplazadas por la violencia, las personas que no tienen un trabajo y tienen que ir a los cultivos ilícitos para poder mantener a sus familias, las personas que son desplazadas del campo a la ciudad y en la ciudad se ven obligados también a tener empleos en negro o a ser indigentes porque en realidad no pueden encontrar ninguna oportunidad dentro de una capital que no ofrece nada al campesinado. Estamos hablando de un Colombia en donde más del 80% de las personas viven en la ruralidad, pero también viven de lo que genera el campo, ¿no? Entonces, en ese contexto, cualquier persona que se vea forzada a salir de su casa y a desplazarse hacia la ciudad va a comenzar a ensancharlo este porcentaje de gente que está en la marginalidad, ¿no? Entonces, esto viene pasando hace más de 73 años, en donde el conflicto no solamente se ve en la capital, sino también se ve en el campo,
en la capital se visibiliza más, en el campo se esconde más, porque pues claramente las condiciones geográficas no dan para que se visibilicen ciertas cosas, pero siguen pasando y sigue existiendo esta resaca de la violencia que hoy, este 9 de abril, es importante que queramos visibilizar, porque la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado no tiene que ser solamente una frase, sino que tiene que ser también un punto de partida para que los colombianos perdonemos a estas víctimas del conflicto, por ejemplo, los reinsertados de las FARC, que quieren de verdad tener una nueva vida, que quieren aportar a la sociedad desde otro punto y no solamente desde las armas. Pero para eso nosotros los colombianos también tenemos que hacer un alto en el camino y perdonar de verdad, y saber que de verdad ellos también son víctimas. No solamente son víctimas las personas que perdieron a sus familiares, no solamente son víctimas las personas que fueron también los padres de los falsos positivos. Por ejemplo, esta horrible masacre que se dio desde el 2002 y que no paró hasta el 2008 y dejó a muchas familias sin sus hijos, que todavía no aparecen, que todavía Angie, no se les da perdón que te justicia. interrumpa. Bueno, ya que mencionaste falsos positivos, contanos un poquito para ver qué significa, cuál es el término de esta expresión, y al mismo tiempo también te invito a hacer como una especie de paréntesis y compartir un poquito de qué se trata este acuerdo acuerdo de paz que se firmó en 2016 con las FARC y el gobierno en su momento. Claro que sí. Bueno, los falsos positivos es una deuda terriblemente grande que tenemos con los jóvenes en Colombia, porque se da justamente en un periodo en el que buscábamos apaciguar de alguna forma la política en Colombia, una política que siempre ha sido corrupta, debo decirlo. Pero bueno, en este periodo asume la presidencia Álvaro Uribe Vélez, presidente que llevó varios años la presidencia, no solamente durante una candidatura, sino durante dos. Este tiempo sirvió para que él, dentro de su política, instaurara una política que se llamaba la seguridad democrática. ¿En qué consistía la seguridad democrática? La seguridad democrática consistía en dar resultados a las pantallas de televisión y a los demás entes que estaban preocupados por la paz en Colombia, por esa paz que tendría que ser duradera y real. Y lo que causó esto es que se volcaran todas las Fuerzas Armadas a buscar resultados, dando cuerpos y dando bajas que decían que eran personas que estaban delinquiendo detrás de las filas de las FARC o detrás de otros grupos al margen de la ley o revolucionarios. ¿Qué pasó? Bueno, cuando se le da a la fuerza militar esta posibilidad de tener, por ejemplo, ascensos dentro de rangos de la policía, dentro de rangos militares, de tener vacaciones pagas, de aumentar sus sueldos por estas bajas, ¿qué pasa? Estos entes se vuelcan hacia los lugares más marginales de alguna forma y más vulnerables en la capital. Estamos hablando de estos barrios altos que en Medellín se le llaman comunas, acá en Bogotá se les llaman barrios altos. ¿Y qué pasó? Que comenzaron a reclutar a chicos que claramente sabían que no iban a ser buscados porque no tenían ninguna posibilidad de justicia, digamos, como que sus familiares no podían llegar a hacer justicia en caso de que desaparecieran. Bueno, de esta forma desaparecieron a más de 6.400 jóvenes, de los cuales no se sabe nada. Algunos de ellos han aparecido en fosas comunes, otros aparecían muertos y eran identificados como guerrilleros, pero en las investigaciones se notaba que en realidad eran personas que estaban siendo disfrazadas o estaban siendo vestidas con uniformes y que estaban dados de baja y los tiraban lejos de la capital para que pareciera que ellos en realidad sí estaban formando parte de las filas. ¿Qué pasó después? Llegan las madres, algo muy parecido o muy que toca fibras, porque acá pasó con los desaparecidos, en donde las madres fueron las que salieron a buscar a sus hijos y a denunciar que hacían falta ellos en sus casas, y acá en Colombia pasó exactamente lo mismo. Las madres de Soacha, este barrio alto, muy humilde, comenzaron a ver que sus hijos no volvían a casa, entonces ellas salieron a denunciar el hecho ante las autoridades. Denuncias que no fueron escuchadas hasta mucho tiempo después, que se unieron muchas madres y bueno, más de 6.000 personas desaparecidas no es un número poco. Entonces en ese momento se comenzó a hacer una investigación y a decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser
que haya tantos resultados de una política de seguridad, pero al mismo tiempo estén desapareciendo nuestros jóvenes de la capital, o sea, porque no era congruente que la guerrilla justamente tenga células dentro de la capital tan cerca de la política, ¿no? Normalmente los disidentes de las FARC o algunos otros grupos revolucionarios como las FARC, ellos siempre en realidad buscan lugares en donde no pueda llegar las Fuerzas Armadas, que normalmente son en las selvas colombianas más impenetrables, pero no vienen acá cerca de la capital pues a hacer estas células. Entonces se notaba que estaba todo planeado. Justamente como a modo de burla, después de este hecho fatídico, queda de presidente la persona que estuvo a cargo de toda esa operación, que fue justamente Juan Manuel Santos. Él era el ministro de Defensa de Álvaro Uribe en esa época en la que justamente se dio a conocer la noticia de los falsos positivos, palabras con las que denominaban a esta organización que se encargó de eliminar a todos los jóvenes y después presentarlos como resultados positivos de una campaña de persecución contra pues todas estas células que ellos consideran malas o malignas o revolucionarias dentro de una Colombia que siempre ha querido de alguna forma salir de esta política corrupta, que siempre elige al mismo presidente o que siempre tiene un títere para poner, y que de alguna forma pues obviamente los colombianos, como tenemos miedo, como estamos paralizados por todo esto que nos viene pasando hace más de 70 años, no se llega a dar. Bueno, ¿qué pasa con justamente lo que nos estabas diciendo, este tratado de paz que se firma en el 2016 junto con algunas personalidades en La Habana y que comienza a dar una luz de esperanza para todas las personas que queremos, la verdad, una reconciliación verdadera del conflicto armado en Colombia? Bueno, este tratado de paz se hace con algunas normativas o algunas condiciones que ha puesto justamente las FARC para poder entregar las armas, ¿no? Estamos hablando de una de las guerrillas más antiguas en Latinoamérica. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia tienen más de 70 años dentro de las filas, ha reclutado muchísimas personas, no solamente mayores de edad, sino menores de edad, que acá en realidad eso es lo que más se le critica. Si bien ellos nacieron como una guerrilla revolucionaria, luego se fue mutando un poco y fueron cambiando algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de la financiación con la droga, que es algo que también se les critica muchísimo. También se les critica mucho que, bueno, en sus filas han secuestrado a muchos niños, han cambiado también muchas otras dinámicas familiares, como por ejemplo hacer familia dentro de la guerrilla, no les dan la posibilidad de la deserción. Si alguien deserta lo van a matar, porque claramente que tiene mucha información que para ellos es muy valiosa y que puede significar también la caída del mismo movimiento. Así que a través del Tratado de Paz lo que se quería lograr era que ellos además tuvieran voz dentro del Congreso. Bueno, ¿qué ha pasado después de esto? Les hicieron firmar el Tratado de Paz, las FARC entregó las armas, ellos se desmovilizaron en el 2016 y a partir de ese momento se comenzó con un plan que tenía que ver con reinsertar a todas estas personas de nuevo en la vida civil. Pero no, con lo que no contaban dentro de este tratado es que los colombianos no olvidamos. Es muy difícil olvidar tantas páginas de sufrimiento y más si no se educa. Entonces, claro, ante una inserción de personas que estaban al margen de la ley y que fueron estigmatizadas durante tantísimo tiempo, ¿qué pasó? Que la gente comenzó a decir, no, pero es que yo no voy a ir a estudiar al lado de un guerrillero. Yo no voy a ir al médico, a una cama en un hospital al lado de un guerrillero. Yo no voy a trabajar al lado de un guerrillero. Entonces, de esta manera se siguió estigmatizando a la gente que quería la posibilidad de reinsertarse a la vida civil, y ellos, al no encontrar una oportunidad ni de trabajo, ni de ayuda económica, ni de oportunidades de educación, comenzaron a volver a las filas de las FARC, viendo como de alguna forma burlado todo lo que habían hablado y todo lo que se había logrado, digamos, con el acuerdo de paz. ¿Qué pasa? Se le niegan las curules también en el Congreso.
acto que para ellos fue muy significativo de traición. Para ellos significó como una traición porque lo que ellos querían en realidad era que si no era por las armas, que fuera de la manera pacífica, pero que fueran escuchados, cosa que no se dio y que obviamente en este momento tampoco se va a dar porque el Estado no está dispuesto a dejar que células de las FARC o de cualquier partido revolucionario instiguen o traten de cambiar. Y eso lo vemos más patente y no nos tenemos que ir hasta el 2016, sino solamente acá a las últimas elecciones en donde tuvimos la posibilidad de tener a un candidato para la presidencia de un partido de centroizquierda, digámoslo, pero que era distinto, que abogaba por otro tipo de políticas, que luchaba en contra de la corrupción, que estuvo también de alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, haciendo un excelente papel, que además siendo alcalde mayor de Bogotá fue sacado de la alcaldía por algunas cuestiones políticas que tenían que ver justamente con que él podía ser un candidato muy fuerte. Estamos hablando de Petro, este candidato que si bien no llegó a ser presidente, movió estos cimientos corruptos que siempre buscaban que fueran casi que heredados los puestos que se dan en el Estado y los puestos que se tienen en el gobierno. Entonces, si bien yo digo, no estamos logrando lo que se planteó desde el principio, lo que se planteó en el 2016 con el Tratado de Paz, lo que queríamos de alguna forma los colombianos, pero yo estoy muy segura que el futuro, digamos, va a ser la conciencia que se está creando ahora desde el estudiantado, ¿no? Desde todas estas revoluciones que hemos tenido los estudiantes en Colombia, de la salida pacífica para protestar acerca de varios derechos que nos han vulnerado, para decir que en realidad nosotros sí queremos perdonar a las personas que también fueron víctimas de la violencia, como también lo somos los colombianos que decidimos migrar, que decidimos salir de nuestro país y lo vemos desde esta visión, ¿no? Que a veces parece como si fuera ajena, pero en realidad no lo es. Creo que todos los colombianos siempre estamos mirando para nuestro país, tratando de entender y de ayudar y de visibilizar lo que pasa ahí, y estamos embarazados de una mejor sociedad. Yo creo que los estudiantes ahora tienen esa bandera de poder cambiar esta realidad y de poder educar para que podamos perdonar de verdad, y que este 9 de abril, que decimos que es como un día nacional de memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto, no solamente se quede en eso, sino que también intente hacer como un primer paso para que podamos perdonar y podamos desde la reconciliación, la verdad, llegar a una paz definitiva y verdadera, que es lo que necesita el pueblo colombiano, y no solamente con nosotros, sino también con nuestros vecinos, porque en este momento estamos viviendo una fuerte crisis de racismo y de xenofobia y de todo lo que está pasando en Colombia con todas las personas víctimas también de la violencia y del conflicto armado en Venezuela, que están pasando a nuestro territorio y que se ven acobijadas por nuestra patria, pero que los colombianos las vemos mal porque estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a enajenar, a que las víctimas somos nosotros, pero bueno, tenemos que de alguna forma darnos cuenta que también hay otros países que están en una situación particular y que necesitan de la entrada a nuestro territorio para poder zafar de muchas cosas que están viviendo en este momento. Bueno, justamente todo esto hace que Colombia en este momento necesite de verdad un cambio, una paz que no solamente se funde en nosotros, sino que también se disperse y llegue también a los venezolanos, a los ecuatorianos, a todos los territorios que están cerca de nuestros límites. Así que bueno, este 9, no solamente la invitación es para los colombianos, para que visibilicen esta violencia que sigue, que no es verdad que ha parado, no es verdad que somos el país más feliz del mundo. Si lo seremos es porque hemos afrontado muchas cosas a través de nuestra historia, pero es importante que sepamos que hay conflictos que siguen en el campo, que hay conflictos que siguen tras bambalinas, detrás de la cortina de humo, y que se tienen que visibilizar para que en realidad Latinoamérica comience a avanzar, ¿no? Creo que mirándonos entre nosotros quizá podemos sacar muchísimas más conclusiones y podemos hacer cosas como un poco más conscientes que viendo países en Europa, ¿no? Tenemos problemas, como yo siempre lo he dicho, tenemos síntomas
que son de Latinoamérica, que nos atañen a todos. Bueno, lo dijiste todo. Prácticamente fue una clase lo que compartiste con nosotros, Ángela, así que te mandamos un abrazo muy grande y bueno, es un día especial, entonces hoy es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia y nada mejor para eso que la voz de Ángela Velández, que se nota que sabe y mucho del tema, así que obviamente en unas semanas venideras por ahí podemos estar hablando por ahí de otro escenario o también profundizando un poquito más de este contexto en Colombia y en el resto de la región, así que desde ya muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes y bueno, buen día para todos y sigan ahí prendidos a Punto Cero. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la palabra de Ángela. Qué lindo una charla así donde no tengo que decir nada porque lo dijo todo. Por favor, qué manera de entender desde lo histórico hacia el presente, de cara al futuro, de esta actualidad de la región. Bueno, ya se acerca el primer corte, así que en instantes vamos a ir con el flash. Pero antes voy a refrescar rápidamente algunas de las medidas que tienen que ver con las restricciones y lo que se adoptó en la Argentina de cara hasta el 30 de abril, que comenzó hace 10 horas y media, más o menos, a partir de las 0 horas. Así que bueno, rápidamente les voy a comentar que se dieron a conocer suspensiones de todos los viajes grupales, que son los de egresos estudiantiles, turísticos y tour de compras. También, bueno, como dije recién, desde este viernes 9 de abril, desde las 0 horas hasta el 30 de abril, Argentina entró en esta segunda ola de contagios, según las palabras de Alberto Fernández, que dio este comunicado en aislamiento en la residencia de Olivos. También en las regiones en las que el riesgo epidemiológico es elevado, se cancelan actividades sociales en domicilios particulares y en espacios públicos con más de 20 personas. Además, cierran los establecimientos recreativos como casinos, bingos, salones de fiestas, discotecas, también la práctica deportiva en lugares cerrados con más de 10 personas y bares y restaurantes deberán finalizar su labor diaria a las 23 horas. Al respecto también de esta última medida que refiere al horario de circulación, como dije antes, se prohíbe de 0 a 6 de la mañana según cada jurisdicción. Y en lo que respecta a actividades culturales, sociales y religiosas, gimnasios, cines y teatros, el aforo máximo permitido es del 30% de su capacidad. Finalmente, en el área metropolitana de Buenos Aires, lo que comúnmente denominamos como AMBA, solamente podrán hacer uso del transporte público quienes se consideran personal esencial, la comunidad educativa y expresamente personas autorizadas. Y cierro con una frase del presidente que dijo: las próximas 3 semanas son clave. Y cuanta más alta sea la transmisión, más medidas tomaremos, dixit del mandatario. Y ahora sí, vamos a escuchar, bueno, Iván, ahí atenti que lo pediste, vamos a escuchar las plantas de Titi después de Breda, pero antes, como siempre, vamos a hacer el primer corte antes de escuchar la canción y vamos a refrescar un poco el panorama de noticias con nuestro flash informativo. Paso a paso. El gobierno nacional anunció la propuesta de retrasar un mes las primarias abiertas y las elecciones legislativas. El ministro del Interior, Guado de Pedro, se reunió con un sector de la oposición para avanzar con el proyecto. Multas al acoso. Avanza el proyecto de ley para penalizar a quienes acosen en espacios públicos. Las multas irían de 3.800 a 20.000 pesos. También incorpora políticas públicas de difusión y conciencia contra la violencia hacia las mujeres. Desastre y emergencia. El Ministerio de Agricultura de la Nación declaró el estado de desastre agropecuario en algunas localidades de Mendoza y Río Negro debido al granizo. Corrientes también se encuentra en emergencia, pero a causa de incendios. El rey ha muerto. El príncipe Felipe de Reino Unido, esposo de Isabel II, falleció pacíficamente en el castillo de Windsor, informó el Palacio de Buckingham. Perú extiende y elige. A 2 días de las elecciones presidenciales, el gobierno peruano prorroga hasta el 18 de abril las medidas sanitarias para combatir la pandemia. Doble en la NBA. El santiagueño Gabriel Deck se suma a Oklahoma City Thunder tras su paso por Real Madrid. El Tortu será el segundo basquetbolista argentino en la mejor liga del mundo en la presente temporada, junto a Facundo Campazzo.